Hay un silencio denso, pesado, casi sepulcral, que se instala en la habitación cuando te quedas completamente a solas a las 3 de la madrugada. Es en esa hora oscura, desprovista de las distracciones superficiales del mundo moderno, donde te ves obligado a enfrentarte cara a cara con el monstruo implacable de tu propia realidad. Observas el paisaje devastado de tu vida actual, las ruinas de una relación que te dejó el alma destrozada, la cuenta bancaria vacía que te asfixia con un terror paralizante, el trabajo mediocre que succiona tu vitalidad gota a gota, o esa enfermedad crónica, física o emocional que te ha convertido en un prisionero dentro de tu propio cuerpo. Sientes una opresión física en el centro del pecho, un nudo en la garganta que te impide respirar con normalidad, y una fatiga existencial tan profunda que sientes que tus huesos están hechos de plomo. Lloras en silencio, golpeas la pared de tu frustración y lanzas un grito desesperado hacia el vacío del universo, formulando la pregunta más antigua, dolorosa y repetida de la historia de la humanidad. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer este infierno? ¿Por qué la vida se ensaña en destruirme? La respuesta instintiva, biológica y socialmente condicionada, de tu ego asustado ante esta masacre emocional, es asumir la posición de la víctima absoluta. La sociedad contemporánea, débil y adicta al confort, te ha programado meticulosamente para creer que el universo es un campo de juego aleatorio, un casino cósmico donde las cartas se reparten sin sentido, y que tú, simplemente, has tenido la peor de las suertes. Te han convencido de que el sufrimiento es una anomalía, un error del sistema, una falla trágica que debe ser evadida, medicada, anestesiada y erradicada a cualquier precio. Y así, corres desesperadamente buscando consuelo en las distracciones baratas. Consumes entretenimiento basura para adormecer tu cerebro, te sumerges en relaciones tóxicas para no sentir el frío de tu soledad. Bebes alcohol, gastas dinero que no tienes en cosas que no necesitas y buscas el aplauso vacío de extraños en las redes sociales. Todo este circo patético, toda esta huida frenética, tiene un único y cobarde propósito: evitar mirar directamente a los ojos del dolor. Pero lo que la cultura de la mediocridad no te ha dicho, la verdad monumental, abrasadora y aterradora que ha estado oculta bajo la superficie de tu conciencia, es que al intentar escapar de tu sufrimiento, estás huyendo del único maestro, del único guía y de la única fuerza cósmica que tiene el poder real de salvarte la vida. Friedrich Nietzsche sentenció que el ser humano puede soportar casi cualquier cómo siempre y cuando tenga un porqué. El dolor físico, la pérdida financiera o la traición amorosa son eventos traumáticos, pero no son los que te destruyen. Lo que verdaderamente aniquila tu espíritu, lo que te empuja al borde de la locura y te sumerge en una depresión clínica de la que parece imposible escapar, es el sufrimiento que carece por completo de significado. El dolor ciego, el dolor que percibes como un castigo sádico e inútil. Sin embargo, Carl Jung, a través de décadas de exploración en las zonas más abisales, oscuras y aterradoras del inconsciente humano, revolucionó para siempre nuestra comprensión del dolor. Jung descubrió y demostró empíricamente en miles de pacientes que el sufrimiento humano nunca, bajo ninguna circunstancia, es un evento ciego o estéril. Estás a punto de cruzar un umbral psicológico del cual no hay retorno. Si tienes el coraje espartano de soltar tu papel de víctima por un milisegundo y abrir tu mente a esta arquitectura superior, descubrirás que el infierno por el que estás caminando ahora mismo fue diseñado, ladrillo por ladrillo, fuego por fuego, por la inteligencia suprema de tu propia alma. La teleología de la neurosis, el grito desesperado del sí mismo. Para descifrar el significado oculto de todo lo que estás sufriendo, debes demoler de inmediato la visión médica tradicional y superficial que tienes sobre tus propios problemas. Cuando experimentas ansiedad paralizante, ataques de pánico, depresión, insomnio crónico, o cuando te das cuenta de que estás repitiendo exactamente los mismos errores financieros y amorosos una y otra vez, la psicología moderna te dice que estás enfermo. Te dicen que hay un desequilibrio químico en tu cerebro o que estás roto y que debes suprimir esos síntomas lo más rápido posible para volver a ser un ciudadano normal y productivo. Carl Jung rechazó esta visión con una brutalidad intelectual asombrosa. Él propuso un concepto revolucionario llamado la teleología de la neurosis. La palabra teleología proviene del griego telos,
que significa propósito o fin último. Jung afirmó con una certeza absoluta que tu neurosis, tu depresión, tus crisis existenciales y tus fracasos repetitivos no son enfermedades en el sentido destructivo de la palabra. Son en realidad los intentos desesperados, violentos y necesarios de tu propio inconsciente para curarte, corregir tu rumbo y obligarte a evolucionar. Para entender esto, imagina que tu psique está compuesta por dos entidades que actualmente se encuentran en una guerra civil encarnizada. Por un lado, tienes al ego, tu identidad consciente, la máscara que le muestras al mundo, el personaje que construiste para encajar en la sociedad. Tu ego quiere comodidad, quiere aplausos, quiere seguridad financiera, quiere ser amado superficialmente y, sobre todo, quiere tener la razón. Y por el otro lado, habitando en las profundidades de tu mente, está el sí mismo, el self junguiano, el núcleo central y divino de tu personalidad, la inteligencia suprema que contiene el mapa exacto, el plano arquitectónico de la grandeza absoluta y de la totalidad para la que fuiste diseñado antes de nacer. El sí mismo no está interesado en absoluto en tu comodidad terrenal, en tu cuenta bancaria o en cuántos seguidores tienes. El único y exclusivo interés del sí mismo es tu individuación, tu evolución hacia la integridad absoluta, la unión de tu luz y tu sombra. ¿Qué sucede, entonces, cuando el ego se desvía del camino? ¿Qué pasa cuando te conformas con un trabajo que odias simplemente por miedo a la pobreza? ¿Qué ocurre cuando te quedas en un matrimonio muerto o en una relación abusiva porque te aterra la soledad? ¿Qué pasa cuando reprimes tu verdadera pasión, tu arte o tu agresividad instintiva para ser un buen chico o una buena chica ante los ojos de tus padres y de la sociedad? En ese momento, estás traicionando tu propio telos, tu propósito, y el sí mismo no tolera la traición. Al principio, tu inconsciente intenta advertirte suavemente, te envía sueños inquietantes, te produce una ligera sensación de aburrimiento existencial, o te quita un poco de energía. Pero como tú estás hipnotizado por las distracciones del mundo, ignoras esas advertencias. Silencias la voz de tu alma y te esfuerzas por seguir manteniendo la mentira de tu vida perfecta. Y es aquí donde la maquinaria del sufrimiento se activa con toda su ferocidad cósmica. Como te negaste a escuchar los susurros, el sí mismo toma el mazo de la neurosis y comienza a golpear los cimientos de tu realidad hasta hacerlos polvo. Detona un ataque de pánico en medio de tu oficina para obligarte a reconocer que odias lo que haces. Induce una depresión clínica profunda que te roba absolutamente toda la energía vital, la libido, impidiéndote salir de la cama porque la dirección en la que estabas caminando era tan falsa y destructiva que tu propia mente decidió cortar el suministro de combustible para forzarte a detenerte. Y si la resistencia de tu ego es demasiado fuerte, el inconsciente proyectará este conflicto interno hacia la pantalla del mundo físico-material, creando lo que llamamos destino. La compulsión a la repetición y la proyección de la sombra oscura. Este último punto es, sin duda, el fenómeno más aterrador, fascinante y esclarecedor de la psicología humana profunda. A menudo te preguntas, con lágrimas de rabia, ¿por qué atraes sistemáticamente al mismo tipo de personas tóxicas a tu vida? ¿Por qué, sin importar si cambias de ciudad, de trabajo o de círculo social, siempre terminas lidiando con un jefe narcisista que te humilla, con socios comerciales que te estafan o con parejas sentimentales que te asfixian, te mienten o te abandonan cruelmente? Llegas a creer que estás bajo una maldición kármica, llegas a creer que el mundo exterior es intrínsecamente malvado, pero Jung retiró el velo de esta ilusión óptica de un tirón violento. Nadie te ha maldecido. Tu sufrimiento crónico y repetitivo es la prueba innegable, empírica y rotunda de que estás operando bajo el mecanismo de la proyección de la sombra. La sombra es el receptáculo abisal de tu mente inconsciente donde has arrojado, encerrado y reprimido todos los aspectos de tu personalidad que tu ego consideró inaceptables, vergonzosos o peligrosos. Si durante toda tu infancia te enseñaron que ser ambicioso y querer dinero era malo y egoísta, tú reprimiste tu instinto natural de competencia y poder, arrojándolo a la sombra, y construiste un ego de persona humilde, pobre pero honrada, que se sacrifica siempre por los demás. Si te castigaron por expresar ira o por poner límites, reprimiste tu agresividad vital, la enviaste a la sombra
y te convertiste en una persona dócil, complaciente y excesivamente empática, incapaz de decir que no. La ley universal y matemática de la psique, una ley tan inquebrantable como la fuerza de gravedad, dicta que absolutamente cualquier contenido psicológico que te niegues a integrar y reconocer conscientemente en tu interior será forzosamente proyectado hacia el exterior, materializándose en tu entorno como un evento fatídico, como un monstruo externo o como un enemigo implacable. Tú no atraes al narcisista por casualidad. Tú, sí mismo, tu inteligencia superior, orquesta magnéticamente esa atracción y los coloca en tu camino físico con la precisión de un cirujano. ¿Por qué? Porque el narcisista, el tirano o el abusador están actuando, escenificando y expresando en el mundo real toda la agresividad, el poder, el egoísmo y la capacidad de poner límites que tú mismo tienes, pero que te niegas cobardemente a utilizar por miedo a dejar de ser bueno. Te enamoras de ellos o te sometes a ellos en los negocios, porque tu alma está desesperada por integrar esa energía oscura, y el dolor abismal, insoportable y desgarrador que ellos te infligen mediante la traición, el abuso o la indiferencia, no es un castigo ciego. Es el electroshock brutal que tu inconsciente ha diseñado para destruir tu falsa máscara de complaciente. Sufrimiento que sientes cuando te humillan es el grito de guerra de tu propia sombra, exigiendo salir a la luz, exigiendo que dejes de ser una oveja asustada, que desenvaines la espada de tu propia agresividad integrada, que pongas un límite de acero y que asumas el mando de tu vida. Mientras sigas quejándote y jugando el papel de víctima inocente y pura que fue dañada por los malos del mundo, seguirás atascado en el bucle, seguirás repitiendo la misma lección. Tu sufrimiento no terminará jamás hasta que te atrevas a mirar al monstruo a los ojos, retirar la proyección y decir con terrorífica honestidad: yo soy ese monstruo, yo tengo esa misma capacidad de destrucción dentro de mí, y ahora la voy a dominar y utilizar para defender mi imperio, en lugar de buscar a alguien que la actúe por mí. La nigredo alquímica, el descenso ineludible al infierno del alma. Comprender intelectualmente la teleología y la proyección es apenas el preludio intelectual. La transformación real, el proceso de transmutar tu tragedia en poder soberano, exige que atravieses una experiencia tan aterradora que la inmensa mayoría de la humanidad huye despavorida antes de siquiera intentarlo. Jung dedicó las últimas décadas de su vida a estudiar los antiguos textos de la alquimia, no como un intento primitivo de convertir plomo físico en oro físico, sino como el mapa simbólico más exacto, profundo y detallado jamás creado sobre la transformación psicológica del ser humano. Y la primera fase ineludible, obligatoria y sagrada de la gran obra alquímica es la nigredo, la obra al negro, la putrefacción, el dolor que estás sufriendo ahora mismo, la bancarrota que destruyó tu estatus social, el divorcio que aniquiló tu proyecto de familia o la crisis de ansiedad que desintegró tu paz mental, es tu entrada directa a la nigredo, para que nazca un nuevo orden de conciencia superior, poderoso e invulnerable. El antiguo orden, el viejo ego frágil, falso y complaciente que construiste, tiene que morir. Tiene que pudrirse, disolverse, arder hasta convertirse en cenizas y quedar reducido a la materia prima más oscura y caótica. La nigredo es la noche oscura del alma. Es el momento en el que toda la luz desaparece de tu vida, en el que pierdes todo sentido de identidad, en el que no sabes quién eres, no sabes hacia dónde vas y sientes que el universo te ha abandonado. Sientes asco por tu propia existencia, culpa por tus errores pasados y un vacío existencial que amenaza con tragarte entero. La tragedia de la cultura moderna, con su obsesión patológica por la positividad falsa, es que cuando entras en la fase de la nigredo, todo el mundo te dice que debes alegrarte, pensar en positivo, distraerte o tomarte una pastilla para que se te pase rápido. Este es un consejo suicida. Si intentas escapar prematuramente del sufrimiento de la nigredo, si interrumpes el proceso de putrefacción de tu antiguo ego, yendo a fiestas, buscando nuevos romances o medicando tu angustia sin analizarla, interrumpes el fuego alquímico, conservas los restos podridos de tu antigua identidad y en lugar de transformarte en oro, te quedas atrapado para siempre en una forma de plomo neurótico, deprimido y cínico por el resto de tu vida. El significado oculto de la depresión abismal que sientes
es que tu alma exige quietud, exige descenso. Para conquistar tus demonios, tienes que tener el coraje monumental de sentarte en medio de las cenizas ardientes de tu vida destruida, sentir el dolor absoluto, crudo y sin anestesia, y permitir que el fuego consuma todo lo que es falso en ti. Tienes que llorar cada lágrima de duelo por la identidad ilusoria que acabas de perder. Tienes que mirar de frente tus peores defectos, tu arrogancia, tu cobardía, tu envidia y tu responsabilidad directa y total en la cocreación del desastre en el que te encuentras. No hay atajos. El oro de la sabiduría y de la paz imperturbable solo se encuentra, como afirmaba Jung, in stercor, en la inmundicia, en la basura, en el dolor más oscuro y vergonzoso de tu historia personal, el cual la mayoría de la gente repudia y esconde bajo la alfombra. La tensión de los opuestos y la magia de la función trascendente. Si logras sobrevivir al infierno de la Nigredo, sin volverte loco, sin suicidarte existencialmente y sin huir hacia las adicciones, llegarás a la fase más crítica y explosiva de tu desarrollo psicológico, el verdadero crisol donde se forja el carácter de los líderes y los titanes. Te encontrarás atrapado en lo que Jung denominó la tensión de los opuestos. Es un estado de parálisis y conflicto brutal. Por un lado, tu antigua vida, tus hábitos mediocres, tu necesidad de aprobación y el miedo paralizante te jalan violentamente hacia atrás, hacia la comodidad podrida del estancamiento. Y por el otro lado, tu recién despertada conciencia de grandeza, tu propósito, tu ambición salvaje y la voz de tu sí mismo te empujan implacablemente hacia un futuro desconocido, aterrador y exigente. Estás crucificado entre la necesidad de seguridad y la exigencia de libertad, entre la moralidad condicionada que te dice, sé humilde y pobre, y tu instinto de poder que grita, construye un imperio. La mente humana promedio odia esta tensión. Le tiene un pánico visceral al conflicto interno. Cuando el dolor de la indecisión y la paradoja se vuelve demasiado agudo, el individuo débil colapsa. Elige apresuradamente uno de los dos extremos para aliviar la ansiedad. Eligen reprimir sus sueños y volver al trabajo esclavo. O eligen el libertinaje caótico y destruyen todo lo que han construido. De cualquier forma, al elegir un solo extremo y mutilar el otro, condenan su alma a la unilateralidad, a la neurosis eterna y al fracaso. Pero si tú, armado con el estoicismo inquebrantable de la filosofía del éxito y la psicología profunda, te exiges sostener esa tensión, si te atreves a sufrir el desgarro de tener estas dos fuerzas opuestas operando dentro de tu corazón, sin elegir bando, sin huir y sin tomar una decisión cobarde y precipitada, entonces se activará en tu psique la fuerza más milagrosa, poderosa y divina del universo humano, la función trascendente. La función trascendente es la capacidad innata de la mente para generar un tercer elemento, un nuevo símbolo, una solución radicalmente nueva, brillante y superior que no existía antes, y que reconcilia, de manera perfecta y majestuosa, a los dos opuestos que estaban en guerra. Es el relámpago de la genialidad. Tras meses de agonizar en medio de la crisis de tu empresa, tensión entre quebrar o endeudarte más, si sostienes el sufrimiento con conciencia, de repente, una mañana, tu mente genera una idea de reestructuración de mercado tan innovadora y disruptiva que no solo salva la empresa, sino que la catapulta a liderar la industria. Función trascendente. Tras años de sufrir en un matrimonio muerto, tensión entre el divorcio doloroso o la resignación eterna, sostener el conflicto te obliga a confrontar tus propios traumas, madurar emocionalmente y encontrar una forma de comunicarte tan vulnerable y poderosa que o bien renuevas la relación llevándola a un nivel sagrado de intimidad, o te separas con una paz y un respeto tan absoluto que ambos renacen libres de trauma. La función trascendente es el alquimista interno que transforma la guerra civil de tu sufrimiento en la obra de arte de tu nueva identidad, el Mysterium Conjunctionis, la paz oceánica del titán integrado. Cuando la función trascendente opera en tu vida repetidas veces a través de las pruebas, los fracasos y los dolores, el significado oculto de toda tu tragedia pasada comienza a revelarse ante tus ojos con una claridad cegadora, cristalina y divina. Ya no ves a las personas que te hicieron daño como verdugos o como demonios que arruinaron tu existencia.
Los ves como los actores contratados por tu propio destino, maestros brutales e inconscientes que la vida utilizó como martillos para golpear el hierro frío de tu ego hasta forjar la espada de tu conciencia. Empiezas a sentir una gratitud inmensa, extraña y avasalladora, incluso por tus peores fracasos financieros, por las humillaciones públicas que sufriste y por las enfermedades que te paralizaron, porque comprendes en lo más profundo de tus entrañas que sin el calor insoportable de esos hornos, habrías permanecido siendo un niño asustado, un adulto inmaduro, superficial y ciego por el resto de la eternidad. Este nivel de conciencia marca la entrada a la fase suprema del desarrollo humano, lo que los alquimistas llamaban el Mysterium Conjunctionis, la misteriosa conjunción, el matrimonio sagrado de los opuestos. Has integrado tu sombra. Ahora eres capaz de ser un individuo inmensamente peligroso, agresivo, dominante y letal en el mundo de los negocios, capaz de destruir a tu competencia y amasar fortunas gigantescas, y al mismo tiempo, gracias a esa misma integración, eres capaz de ser la persona más compasiva, tierna, amorosa y vulnerable en la intimidad de tu hogar y con las personas que amas. Has unido la fuerza brutal del animal instintivo con la sabiduría espiritual del Dios que habita en ti. Ya no tienes que fingir ser bueno, porque tu bondad no nace del miedo a hacer el mal. Tu bondad es una elección soberana, consciente y libre de un ser que sabe que lleva una espada letal, pero que tiene el control absoluto para mantenerla enfundada hasta que la justicia lo reclame. Es aquí donde experimentas por primera vez el verdadero concepto de la paz interior. La industria de la autoayuda barata te vendió la mentira de que la paz interior es estar flotando en una nube blanca, meditando todo el día, sin problemas, sin preocupaciones y sin conflictos. Eso no es paz. Eso es una lobotomía espiritual, un escape de la realidad. La verdadera paz junguiana es un estado de equilibrio dinámico, robusto e inexpugnable. Es la paz inmensa que siente un capitán experimentado y rudo que se encuentra de pie en el timón de su barco en medio de una tormenta huracanada, con olas de 15 metros chocando contra la proa. El caos exterior es total. La presión económica, social y familiar es extrema. El mundo se está desmoronando, pero él, en el centro absoluto de su propio sí mismo, permanece tranquilo, imperturbable, frío y letalmente enfocado, porque conoce su barco, conoce el océano, conoce su propia sombra, y sabe con una certeza irrevocable que tiene el poder interno para atravesar el infierno y salir al otro lado sin un solo rasguño en su alma. Esa es la soberanía que el sufrimiento, cuando es asimilado y comprendido, forja en el corazón de un titán. Sincronicidad y el hackeo, cuántico de la realidad material. Y a medida que este cambio profundo, cataclísmico e irreversible ocurre en la arquitectura invisible de tu mente, el universo exterior, el mundo material, físico y económico, no tiene más remedio que curvarse, arrodillarse y reestructurarse para reflejar tu nueva identidad. Jim Rohn afirmaba que el éxito no es algo que persigues, es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Jung elevó este concepto a una dimensión científica y espiritual inexplorada al acuñar el término de la sincronicidad. La sincronicidad es la coincidencia temporal de dos o más eventos que no están conectados causalmente. No hay una relación de causa y efecto físico entre ellos, pero que están unidos por un significado profundo. Cuando operas desde la mente de una víctima asustada, cuando no has integrado tu sombra y estás en guerra contigo mismo, el mundo te responde con caos, bloqueos y desgracias, no como un castigo, sino como el reflejo de tu propia vibración fragmentada. Pero cuando culminas tu paso por el sufrimiento, cuando comprendes el significado oculto de tu dolor, extraes el oro de la experiencia y te alineas monolíticamente con tu sí mismo. Tu mente y el universo, que en el fondo son extensiones de la misma realidad cuántica, comienzan a operar en una resonancia perfecta, armónica y milagrosa. De repente, dejas de tener que forzar las cosas. Dejas de sudar sangre intentando abrir puertas que están cerradas con candado. Al salir del modo de supervivencia y entrar en el modo de maestría integrada, la sincronicidad entra en acción como una avalancha de gracia divina. Tienes una idea de negocio y al día siguiente, sin que tú lo busques, te encuentras en un avión sentado junto al único inversor en el país dispuesto a financiar ese proyecto exacto.
Necesitas un conocimiento específico para superar una crisis, y un libro cae literalmente de un estante viejo en tus manos, abriéndose en la página exacta que contiene la respuesta que te salvará de la quiebra. Piensas en una persona clave para tu evolución, y en ese mismo instante, tu teléfono suena con una llamada de ella. Las masas dormidas, los ignorantes y los escépticos verán esto desde afuera y, con su envidia característica, dirán que has tenido una suerte increíble o que eres el favorito del destino. No saben y nunca podrán comprender que no existe tal cosa como la suerte. Lo que están presenciando es el efecto mecánico, inevitable y majestuoso de un ser humano que tuvo el coraje suicida de descender al infierno de sus traumas, descifrar el propósito de su dolor, integrar sus peores demonios y sintonizar la radio de su conciencia con la frecuencia maestra del universo. Ha hackeado la realidad. El dolor repetitivo desaparece por completo, porque la lección, al fin, ha sido aprendida y grabada en el código genético de tu espíritu. Los dos dolores y la anatomía de la responsabilidad radical. Nos acercamos al desenlace de este viaje, al epicentro donde la filosofía de las profundidades del alma se estrella violentamente contra la urgencia pragmática, fría y materialista de tu vida diaria. Hemos retirado el velo, hemos destrozado la mentira de que eres una hoja indefensa llevada por el viento cruel del azar. Ahora sabes, con una lucidez que debe estar quemando tus venas en este mismo milisegundo, que el significado oculto de todo lo que has sufrido hasta el día de hoy, desde las humillaciones de tu infancia hasta la crisis financiera que te ahoga esta mañana, ha sido única y exclusivamente un entrenamiento táctico, brutal y amoroso de tu propia alma para destruir al esclavo complaciente que habitaba en ti y despertar al rey, al guerrero y al monarca soberano que estás destinado a ser. Esta revelación te arranca de golpe el derecho de seguir quejándote, te quita el escudo patético de la autocompasión. Ya no puedes señalar con el dedo a tu gobierno, a tus padres, a tu expareja o a la economía. Ahora estás de pie, desnudo, frente al inmenso tribunal de tu propia conciencia, y recae sobre tus hombros el peso atroz, aplastante y divino de la responsabilidad radical. Y aquí, en este cruce de caminos donde se forja la eternidad, entra en vigor la ley más despiadada y perfecta del desarrollo humano, la ley dictada por Jim Rohn que jamás podrás esquivar. Tienes que elegir, hoy mismo, ahora mismo, qué tipo de dolor vas a cargar durante el resto de tu existencia. Solo hay dos. No hay una tercera opción de evasión. Tienes el dolor del arrepentimiento y la putrefacción crónica. Si después de escuchar esta verdad abrumadora, decides cerrar este mensaje, suspirar y volver cobardemente a tu zona de confort, a tus distracciones digitales y a tu papel de víctima ofendida por el mundo, si decides que es demasiado trabajo introspectivo analizar tu sombra y que prefieres seguir sufriendo las mismas crisis por el resto de tu vida en lugar de hacer el trabajo duro de cambiar tu mente, entonces te condenas voluntariamente a este dolor. Este dolor pesa toneladas métricas. Es el cáncer de la amargura. Es llegar a tu lecho de muerte, mirar el techo de la habitación de hospital con los ojos inyectados en sangre y ser consciente, con una agonía asfixiante e insoportable, de que el universo orquestó todo tipo de crisis para despertarte a tu grandeza, que te envió las herramientas y las señales, pero tú elegiste conscientemente revolcarte en el lodo del miedo y la comodidad. Ese arrepentimiento será un fuego inextinguible en tu memoria. O tienes la elección suprema, heroica y colosal de abrazar el dolor de la disciplina y el parto espiritual. Este es el dolor de tomar el cincel y el martillo de la verdad y golpear tú mismo la estructura podrida de tus antiguas creencias. El dolor de mirar tus peores defectos en el espejo sin desviar la mirada. El dolor de perder a todos los amigos tóxicos que te acompañaban en tu etapa de víctima, enfrentando el frío helado de la soledad estratégica. El dolor de obligarte a leer, a estudiar, a trabajar hasta la extenuación y a poner límites inquebrantables, cuando la sociedad entera te presiona para que te rindas. Este dolor, el dolor de la conciencia, pesa solamente unas cuantas onzas. Es temporal. Es purificador. Es el fuego alquímico que transmuta tu sufrimiento inútil en un imperio de riqueza material, libertad absoluta, paz oceánica y un poder magnético que hará que el mundo entero se aparte con reverencia para dejarte pasar. El veredicto final, el ascenso del arquitecto soberano,
En el denso y sagrado silencio de este instante, el telón del teatro de tu vida infantil ha caído para siempre. La ignorancia ya no puede ser tu refugio. Has absorbido el código fuente de la evolución humana. Comprendes la teleología de tu dolor, el propósito de tu neurosis, el veneno de la proyección, el descenso necesario de la nigredo, la función milagrosa que reconcilia tus opuestos y la sincronicidad que espera pacientemente del otro lado del miedo. Tienes en tus manos el mapa exacto del tesoro que el universo había escondido debajo de las ruinas de tu propia tragedia personal. No cometas el crimen de dejar que esta inmensa revelación se enfríe y se convierta en una simple anécdota motivacional que olvidarás mañana. La inspiración sin una ejecución violenta y agresiva en el mundo material es una alucinación peligrosa para cobardes. Transforma el fuego que está ardiendo en tu estómago en este preciso momento en un golpe maestro contra el tablero de tu realidad. Levántate, seca tus lágrimas. Toma las cenizas de tu dolor y úsalas como pintura de guerra. Tienes el mandato ético y existencial de compartir este mensaje, sin dudar y sin pedir permiso, con esa persona en tu vida, ese familiar, socio o hermano, que tú sabes perfectamente que está dando vueltas en círculos en el laberinto de su propio sufrimiento, repitiendo los mismos desastres económicos y amorosos, y que necesita desesperadamente que le arranquen la venda de los ojos para entender que su dolor tiene un propósito monumental. Sé tú la fuerza de choque, sé tú la sincronicidad divina que los empuje hacia el precipicio de su propio despertar. Y para sellar este pacto sagrado, de sangre y de fuego con tu propio sí mismo, para enviarle a tu mente inconsciente una orden directa, autoritaria y destructora de mundos, de que has abandonado para siempre el papel de víctima de las circunstancias, déjame en los comentarios tu declaración de soberanía transmutadora. Escribe, con la frialdad implacable de un alquimista maestro y la audacia de un titán, ¿cuál es ese fracaso monumental, ese sufrimiento repetitivo o esa tragedia que te ha estado asfixiando en los últimos años? Y declara hoy mismo, frente al universo y frente a ti mismo, qué poder, qué conocimiento y qué imperio específico vas a construir utilizando la energía oscura de ese dolor. Poner en palabras tu transmutación es el primer acto mágico de alterar tu realidad física. Y si verdaderamente albergas la resistencia inhumana, la voluntad de acero y el hambre insaciable para seguir descifrando los códigos secretos de la mente, multiplicar tus finanzas hasta niveles irracionales y forjar una leyenda que desafíe la muerte, suscríbete a este espacio de inmediato y activa la campanita de notificaciones. En nuestra próxima inmersión extrema, desarmaremos con precisión balística la arquitectura mental de los arquetipos de la riqueza y cómo conectar tu inconsciente colectivo directamente con las fuerzas del mercado para predecir, crear y dominar el flujo del dinero. Recuerda esta ley absoluta. Tatúala en el interior de tus párpados para que la leas cada vez que cierres los ojos frente a la adversidad. El universo jamás te enviará un problema, una crisis o un dolor que no contenga, en su núcleo más oscuro, la semilla exacta, el poder y la sabiduría equivalente para hacerte evolucionar hacia una versión 10 veces más fuerte de ti mismo. Tu sufrimiento era el mapa, tu dolor era el vehículo, y el poder absoluto, monumental e infinito de reescribir la historia entera de tu vida acaba de ser devuelto a tus manos. Levántate del lodo, domina a tu sombra, transmuta tu agonía y ve a conquistar tu imperio. Te espero.